Imagina que estás en un lugar donde existen estas criaturas, que son capaces de infectarte si te tocan. Este es un caso muy interesante de un canal llamado Gemini Home Entertainment. ¿Quieres saber qué es lo que está pasando? ¿Qué son esas criaturas? En este video te hablaré de el caso de Gemini Home Entertainment. Algo está infectando a los humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. De lo que vamos a hablar hoy me lo estuvieron pidiendo muchísimo. Es un ARG que a muchísimas personas les intriga. Pero antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Si te gustan los videos de terror, de misterio, de casos misteriosos, de los backrooms, ya sabes qué hacer. Y ahora sí, después de esto vamos a comenzar con el video. ¿Ya conocías el canal de Gemini Home Entertainment? Aquí se recopila una serie de videos que nos hablan de algo extraño que está ocurriendo en el mundo. Algo de lo que tienes que tener cuidado. Vamos a analizar estos metrajes. El primer video comienza mostrándonos una pantalla que dice Gemini Home Entertainment, el título de este caso, y nos enseñarán los animales más extraños del mundo. Muestran una especie de gallina, después un búho, pero después nos dicen que en todo el mundo se encuentra el tercer animal, los woodcrawlers. Estos han sido vistos principalmente en todo Norteamérica. Son excelentes cazadores y son capaces de recorrer cualquier tipo de terreno sin hacer un solo ruido. Les gusta estar dentro de los hogares, donde hay familias, y te darás cuenta que hay uno dentro de tu casa ya que lo escucharás gritar. Y justo ahí nos muestran una grabación de un woodcrawler. Después de esto se muestra una grabación de una persona que está apuntando a su ventana. Se puede notar que ahí hay alguien. Parece ser una familia normal, pero no. Estos se ven un poco raros, como este de aquí. Tiene unos rasgos extraños y según la grabación estos son gente falsa. Cuando se dan cuenta que alguien los está grabando, tratan de perseguir a esa persona. Y ahí termina el primer video. Ahora, en el segundo video nos darán algunos tips para estar a salvo durante una tormenta. Dicen que las tormentas pueden ser peligrosas. Y en este cassette nos enseñarán cómo proteger a nuestra familia si esto ocurre. Tenemos que reforzar la casa, instalar un sistema de alerta que nos avise cuando ocurrirá una tormenta y crear un búnker para tormentas, donde obviamente te tendrás que refugiar. Una vez que crees que ha terminado la tormenta, puedes salir. Pero si cuando sales ves luces, regresa al búnker. ¿A qué luces se refieren? Pues a estas. Esto nos hace creer que en realidad nunca hubo una tormenta. Más bien eran estas luces de las que tenemos que tener cuidado. Esos son los woodcrawlers. Dicen que escuchemos atentamente ya que ellos se arrastran bajo nuestros pies. El siguiente video es llamado Inteligencia Artificial por Computadora. Aquí nos hablan de un tal Jack y Mary, que al parecer están buscando un lugar seguro para estar, al cual le llaman el lugar secreto, que tal vez sea un búnker que muchas personas están buscando para estar a salvo de esas luces. Pero ahí es donde dicen, Jack lo escuchó de nuevo. Hay una voz viniendo del espacio. Enseñan una imagen de una especie de ojo mirando algo, que después nos damos cuenta que es el planeta Tierra, transformándose en algo muy inquietante. Vamos a ver el cuarto video que nos explicará qué es lo que está ocurriendo en el espacio. Este video es titulado Nuestro Sistema Solar. Aquí se ven 10 planetas junto al Sol. Esto es raro porque siempre nos han dicho que existen 8 planetas, o 9 considerando a Plutón, pero aquí hay 10. No hay nada raro hasta que llegamos a Júpiter. Aquí nos aclaran que el gran punto rojo que está en la superficie no es un ojo, pero ¿por qué nos deberían de decir eso? Otra cosa es que cuando muestran a Neptuno nos dicen que este ha mutado, y por menos de un segundo se puede notar como si un ojo estuviera a punto de abrirse. Ahora muestran un planeta que no conocemos. Es llamado el Iris. Este planeta en realidad es un ojo gigante que le manda una luz directamente a la Tierra. Esto se está poniendo un poco extraño. ¿Será esa luz la causante de que haya gente falsa? El siguiente metraje es un video informacional
para promocionar la visita a un campamento. Enseñan algunas fotos del lugar y algunas actividades que puedes hacer ahí, pero cuando muestran las cabañas nos dicen que si alguien toca la puerta no tenemos que contestar, ya que las personas que respondieron se convirtieron en vasijas. Ahí es donde muestran a distintas personas. Todas ellas ahora son vasijas. Y esto les ocurrió solo por responder o abrir la puerta. Pero también muestran esta imagen, que parece ser el aspecto real que tiene un Woodcrawler, con un ojo iluminado. Según lo que entendí, los Woodcrawlers toman la posesión de los cuerpos de las personas para así convertirlos en vasijas. Ahora pasemos al sexto video, que es sobre un videojuego. La verdad lo vi varias veces e intenté entender qué es lo que nos aporta a este caso, a ver si nos da alguna información o algo por el estilo, pero no encontré nada. Si alguien de ustedes entiende este video, coméntenlo aquí abajo. Vamos a pasar al siguiente video, que es llamado Guía de Supervivencia para Lugares Salvajes. Nos enseñarán varios tips para estar a salvo si vamos a un entorno salvaje. Muestran el dibujo de un oso, que segundos después se transforma en algo más. Solo con esa imagen ahora podemos determinar que los Woodcrawlers no solo se transforman en personas, sino también en animales. Podemos escuchar diferentes sonidos de criaturas salvajes. Y entre estos se escucha a una persona pidiendo ayuda. Y dicen que si escuchamos eso tenemos que alejarnos, pues este ya no es un humano, es una persona falsa. El que está grabando se encierra en una cabaña y nos muestra que ese hombre lo estaba siguiendo. Ese de ahí es ahora un Woodcrawler. En el octavo video nos enseñan que lograron crear un visualizador de sueños, que es una especie de headset que va en la cabeza de las personas y va conectado a una computadora que reproduce los sueños. Ahí nos muestran diferentes sueños, como el de Jack Dean. Él vio a un hombre parado frente a su cama, el cual se sienta al lado de él y después escucha cómo alguien toca la puerta. Ahí por unos segundos podemos ver un gran ojo, que tal vez puede ser el planeta Iris. Ahora vamos a hablar de juego para niños. Y aquí nos muestran algunos juegos infantiles como las escondidas, congelados o los encantados. Pero el cuarto juego se llama Alimenta al Bosque. Este le dice a los niños que para jugar tienes que esperar a que sea de noche y salir de la casa de tus padres cuando ellos estén dormidos para así ir al medio del bosque. Y el juego se termina cuando el bosque esté alimentado. Qué juego tan raro, ¿no? Ahí se ve como una de estas criaturas ataca a una patrulla que estaba buscando a los niños. Con esto podemos saber que los Woodcrawlers necesitan de alimento para sobrevivir. Por eso quieren mandar a los niños al bosque en la noche, que hagan ruido y que así los Woodcrawlers los encuentren y se alimenten de ellos. En el siguiente video nos muestran un vehículo de minería con una cámara. Este está haciendo tomas en una cueva muy estrecha. Después apunta hacia abajo y se ven una especie de raíces. Al parecer aquí es donde viven los Woodcrawlers, ya que no sé si recuerdas, pero en uno de los videos anteriores mencionaban que estaban bajo nuestros pies. Y estas raíces son algo importante en este caso, ya que cuando una raíz te toca, se esparcirá por todo tu cuerpo a través de los huesos, y se formarán ronchas de donde comenzarán a salir más raíces. Así de fácil puedes infectarte hasta convertirte en esto. Ahora hablemos del reporte del progreso mensual. Ahí muestran unas computadoras llenas de raíces y unas antenas. También se puede ver esta luz que pareciera ser el planeta Iris, mandando mensajes a la Tierra. Pero estos mensajes son raros. Las cosas nuevas deambulan por las zonas de alimentación. El ojo hambriento es bienvenido. Pasemos a un video de la fiesta de Navidad de 1985. Una persona está grabando varias cosas de la víspera de Navidad. De repente, entre los árboles aparece una especie de pie.
es un Woodcrawler. Mientras hace algunas tomas del árbol de Navidad y otras cosas, se escucha que tocan la puerta y alguien está gritando pidiendo ayuda. En una de las ventanas se puede ver que algo saca raíces y cuando le apuntan con la cámara las esconde. No se sabe cómo, pero esa cosa ya está dentro de la casa. Y es que las personas tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir ante los Woodcrawlers. Es por eso que se hizo un video donde nos enseñaron cómo sobrevivir si una criatura de estas invade nuestra casa. Dicen lo siguiente: localiza a la presa, incapacita a la presa, entra a la presa. Pero parece como si esta cinta estuviera hecha para las personas falsas o los Woodcrawlers, para que sepan cómo invadir una casa y apoderarse de su presa. Ahora muestran un video de una persona grabando dentro de su casa. En un momento aparecen unas raíces que forman la figura de unas personas. Esto le pasa a los que han sido infectados por estas cosas. Después aparece algo que a mí sí me pareció muy inquietante. Nuevamente es una persona infectada por las raíces, pero esta se encuentra sentada. Con ese simple movimiento de ojo, ahora podemos saber que esas cosas están vivas. El video termina cuando la persona se da cuenta que hay un Woodcrawler dentro de su casa, así que sale corriendo. Vamos ahora con el último video de este caso. Es este llamado Misión de Sonda Cruzada. Este nos habla de que lograron fotografiar varios planetas con éxito. Sin embargo, dicen que ocurrió un accidente mientras la sonda hacía su trabajo. Logró acercarse y fotografiar a los planetas más alejados del Sol. Sin embargo, a sus lunas les está pasando algo. Según las imágenes, las lunas de Júpiter y Urano tienen raíces. Pero lo peor ocurre cuando esta sonda llega a Iris, ya que este planeta parece que está hecho de raíces. Hay otros 3 videos, pero estos solo muestran a personas convertidas en raíces. No nos cuentan más de la historia de Gemini Home Entertainment. Pero bueno, después de todo esto, vamos a hacer un pequeño resumen como es de costumbre, para saber qué es lo que ocurre aquí. Al parecer en este universo hay un planeta llamado Iris, que es una especie de ojo pero está hecho de raíces. Este apuntó a la Tierra con un gran rayo, y así se crearon los primeros Woodcrawlers, unas criaturas muy grandes con patas muy parecidas a las arañas y un gran ojo brillante. Estas criaturas vivían bajo tierra y solo salían de noche a alimentarse en lo profundo del bosque, pero estas también lograron infectar a las personas e incluso tomaban su apariencia. Sin embargo, podías distinguirlas ya que se veían raíces saliendo de su piel. Estos fueron llamados personas falsas, que eran vasijas para estas criaturas. Sin embargo, no todas las personas podían ser vasijas, ya que las más débiles simplemente se convertían en raíces, como las que vimos en uno de los videos, y si las tocabas lo más probable es que también te infectaras de esta extraña enfermedad. Así que ahora ya sabes qué pasó en Gemini Home Entertainment. Y ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme toda su opinión sobre este extraño caso aquí abajo en los comentarios. ¿Ya habían escuchado hablar de este canal? ¿Qué teorías le dan a este caso? Díganme todo aquí abajito. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Ya estamos a punto de llegar a los 5 millones de suscriptores. Y para los que llegaron a esta última parte del video, les tengo que avisar algo importante, ya que ahora tenemos un podcast en Spotify llamado Aterrados. Solo tienen que buscarlo así. Me gustaría mucho que fueran a escucharlo y me digan toda su opinión. Y también si pueden darle 5 estrellitas, estaría perfecto. Así que ya saben, vayan a escucharlo, se llama Aterrados. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.